Esta mañana es un día muy especial. Hoy es el último domingo que predicaré en nuestra querida iglesia Cristo viene de Algeciras. Han sido 7 años de dedicación pastoral en esta comunidad de fe. Esa es la razón por la que veis en el fondo esta estampa caribeña. No es que esté de vacaciones, sino que lo que no podéis ver detrás pues son las cajas y estamos embalando todas nuestras cosas para mudarnos. Como digo, han sido 7 años de dedicación pastoral en esta comunidad de fe y como nos dice el libro del Eclesiastés, debajo del sol todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y también ocurre con mi dedicación pastoral aquí en esta iglesia. Ha sido un tiempo con grandes desafíos que como iglesia hemos afrontado. Muchas cosas que sería muy largo de citar, obviamente, y tampoco es el momento ni el lugar para pormenorizarlas. Pero sí recuerdo la venta y la reforma de nuestro local de cultos, o también el tiempo de la pandemia de COVID, que también fue un tiempo duro no solamente para nuestra iglesia, sino para todas las iglesias y para todo el mundo. En este tiempo también hemos despedido a algunos hermanos que ya están con el Señor. Recordamos a José Tobar, nuestra hermana Soledad, nuestro hermano Rafael. Pero sobre todo, lo que me gustaría destacar es que hemos sido constantes en un ministerio de predicación de la palabra que ha llegado, gracias al Señor y al uso de la tecnología, más lejos de lo que nunca habíamos pensado. Hemos recibido innumerables testimonios de la bendición recibida de la palabra por medio de estas predicaciones. Muchos de esos testimonios corresponden a personas que no tienen una vinculación directa con nuestra iglesia, pero a los que hemos podido y hemos tenido el privilegio de servir y ser de edificación. Y por ello al Señor sea la gloria. En todo ello hemos intentado ser fieles al Señor y a su palabra. Hemos querido ser fieles siempre a la narrativa bíblica de salvación en su totalidad, comprendiéndola en sus patrones culturales y sociales e históricos, siendo rigurosos intelectualmente y académicamente responsables. Hemos querido transmitir el Evangelio de Jesús, el Mesías, y sus promesas de un nuevo cielo y una nueva tierra bajo su reinado, lo más leales que hemos sido capaces. Cualquier error o deficiencia han sido mías, aunque eso no sea lo más importante. Lo más importante es que no vivimos del resultado de nuestras acciones. En el Evangelio de la gracia y de la justificación por la fe, vivimos de lo que somos en Cristo y por tanto me voy satisfecho y contento. Hoy nos toca despedirnos. Nos despedimos de la iglesia de la que tanto cariño y afecto fraternal hemos recibido. Pero no nos despedimos del trabajo pastoral que continuaremos en otra ciudad. Damos las gracias a la iglesia por todo su apoyo en todo este tiempo. El trabajo pastoral aquí en Algeciras seguirá a cargo de nuestra Federación FIDI, por lo que deseamos que el Señor prospere la obra aquí, a la que seguiremos unidos por el vínculo de la fe y de la palabra, y también con todos vosotros, que nos seguís y que podréis seguir haciéndolo, porque este ministerio de predicación por redes sociales lo seguiremos manteniendo. Así que con la ayuda del Señor, pues seguiremos y continuaremos en esta labor. Que así sea. Amén. La semana pasada veíamos cómo el apóstol Pablo se preguntaba por el cuándo de la resurrección y ahora afronta el cómo de la resurrección.
Primera carta de a los Corintios, capítulo 15, versículo 35, recoge la siguiente pregunta. Alguien preguntará, ¿y cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo lo harán? Esta pregunta me recuerda también la que mi padre me ha hecho siempre con una cierta frecuencia. ¿Con qué cuerpo resucitaremos? ¿Con uno de 25 años o con uno de 90 años? Claro, no es lo mismo resucitar con el cuerpo de cuando éramos jóvenes que el que tengamos cuando seamos ancianos. La respuesta de Pablo la tenemos en 1 de Corintios capítulo 15, versículos 36 y 37. Tonto de ti, lo leo en la versión de la palabra. Tonto de ti. Si tú siembras algo, no cobrará nueva vida a menos que antes muera. Y lo que siembras no es la planta entera que después ha de brotar, sino un simple grano, un grano de trigo o de cualquier otra semilla. Esta respuesta implica que la nueva corporeidad de la resurrección tendrá una continuidad, pero también una discontinuidad con nuestro cuerpo actual. Nuestro cuerpo actual es una semilla de la que brotará un cuerpo nuevo. Sirva la analogía que debe matizarse en algunos aspectos, como ahora veremos, ¿no? En predicaciones anteriores hemos señalado la importancia de que la resurrección representa una corporeidad física, un cuerpo físico. Pero a veces estos versículos, innumerables veces estos versículos de Pablo, se han malinterpretado por leerlos en un marco no bíblico, sino más bien griego, con la cultura griega o incluso gnóstico, contraponiendo lo espiritual a lo físico, lo animal a lo espiritual, lo celestial a lo terrenal. Sin embargo, en el pensamiento bíblico y por supuesto paulino, esta contraposición no es tal. No se trata de un cuerpo físico, el de ahora, frente a un cuerpo espiritualizado, no físico, el de después. Esto contradice el significado de la resurrección. La resurrección es siempre acerca de un cuerpo físico, aunque con unas condiciones de existencia distintas a las que conocemos en nuestra realidad presente. Y eso es precisamente lo que Pablo quiere enfatizar, versículos 39 al 41. La diferencia fundamental entre el cuerpo actual y el cuerpo resucitado es que el actual está sujeto a la enfermedad, al envejecimiento y a la muerte, mientras que el cuerpo resucitado no tendrá lugar en el cuerpo resucitado, no tendrá lugar ninguna de estas limitaciones o condicionantes. Y eso es lo que quiere Pablo decir cuando en el versículo 42 dice, así sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra algo corruptible, resucita algo incorruptible. Pablo también lo enfoca en la contraposición de los términos de vergüenza y de honor. Ya sabemos que son los conceptos básicos de la ordenación social de las sociedades mediterráneas del mundo antiguo. El cuerpo enfermo, viejo o que se muere sería un cuerpo vergonzante, que produce vergüenza, mientras que el cuerpo resucitado será un cuerpo honroso. Obviamente, no hay que ir tanto a la literalidad de los términos, sino a lo que Pablo está expresando. Es la misma idea anterior, pero bajo los patrones culturales de su época. La conclusión es clara, versículo 44. Se siembra, en fin, un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo animal, también lo hay espiritual. Por todo lo anterior, queda claro que la contraposición no es corporeidad frente a incorporeidad, sino cuerpo mortal frente a cuerpo inmortal. La clave está en la fuente de vida de ambos cuerpos, versículo 45. La escritura dice, Adán, el primer ser humano, fue creado como un ser dotado de vida.
el último Adán, como un espíritu que da vida. Mientras que el cuerpo de la primera creación es un cuerpo dotado de vida, pero que se muere, el cuerpo de la nueva creación es un cuerpo cuya fuente de vida es el Espíritu de Dios y por tanto que no puede morir. Y aquí hay algo muy importante. La inmortalidad en términos bíblicos es un don dado por Dios por medio del Espíritu Santo. La inmortalidad no es algo intrínseco al ser humano. No es algo intrínseco porque tengo un alma inmortal que se liberaría del cuerpo en la muerte. Esta era precisamente la idea popular del mundo grecorromano que hacía incomprensible la resurrección bíblica. La mayoría de los paganos tenía unida esta idea de la inmortalidad del alma y no comprendían, y por eso ellos rechazaban cuando los cristianos hablaban de resurrección. La inmortalidad es un don dado por Dios, no es algo intrínseco al ser humano. El ser humano es un ser que se muere, pero que por gracia de Dios se le concede la inmortalidad como un regalo, sin méritos ni condiciones de partida, ni tampoco porque sea constituyente de su ser. Ese cuerpo resucitado pertenece a la realidad de Dios y desde allí viene, quiere decirse esto, que el énfasis no está en la separación física ni la venida física, sino en que procede de Dios, que la iniciativa es de Dios, que pertenece a Dios. Pero fijaos en algo interesante. Pablo no dice que resucitaremos para irnos al cielo o para nuestra existencia en el cielo, sino que esta nueva corporidad que viene de Dios, es decir, viene del cielo y que por tanto parte de su iniciativa, como ya hemos dicho, será incorporada, nunca mejor dicho, en nosotros en la resurrección. Versículos 47 al 49 de este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Esa nueva corporeidad es necesaria para las nuevas condiciones de existencia de la nueva creación bajo el reinado de Dios, como nos dice el versículo 50. No hablamos, por tanto, de un reino etéreo ni evanescente, sino de una realidad física y corpórea con condiciones vitales generadas por el Espíritu de Dios y, por tanto, distintas a las actuales. Y por eso, al igual que ocurrirá con la creación en su conjunto, también ocurrirá con nuestro cuerpo. Un cuerpo que será transformado, versículos 51 al 52. Una vez más, esa transformación consistirá en el paso de un cuerpo que se muere a un cuerpo que, resucitado por Dios, por su Espíritu Santo, se vestirá de inmortalidad, versículo 53. Y esta metáfora de vestirnos de la inmortalidad que Pablo también usa en Romanos 8, nos recuerda precisamente, cada vez que nos vestimos, es esa metáfora precisamente de que un día seremos vestidos, nuestro cuerpo será vestido de inmortalidad. Cuando esto suceda, cuando experimentemos la transformación de nuestros cuerpos en la resurrección, se podrá decir, como dice Pablo en el versículo 54, la segunda parte, entonces se cumplirá lo que dice la Escritura: la muerte ha sido devorada por la victoria. Y aquí Pablo está haciendo referencia a Isaías capítulo 25, versículo 8, que dice lo siguiente: destruirá para siempre a la muerte. El Señor Dios enjugará el llanto que cubre los rostros. La muerte y todo lo que está asociado con ella, la enfermedad, el envejecimiento y el dolor, tendrán su punto y final.
Todo ello cesará con la muerte cuando la victoria sobre ella sea consumada con la resurrección de un mundo nuevo en el que participaremos con cuerpos nuevos. Encontramos aquí esta imagen de Dios secando las lágrimas de los rostros de los que sufren, que se repite también en Apocalipsis 21:4 y que siempre me ha resultado maravillosa. Dios no es indiferente frente al dolor humano. Al igual que un padre o una madre, en un acto de amor y de cuidado, seca las lágrimas de su hijo o de su hija pequeños y le conforta con un abrazo o con un beso, el Dios creador y sustentador del universo nos consuela. Pero no con un consuelo pasajero hasta el próximo dolor, sino con un consuelo eterno, permanente. Y Pablo, como suele hacer frecuentemente, no se queda solo con una referencia, con una imagen, sino que reitera la idea que está exponiendo con otra cita, con otra metáfora, y suma uno tras otro para dejar bien claro aquello que está aludiendo, aquello que está aludiendo. Y por eso sigue diciendo en el siglo 55, ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde tu venenoso aguijón? Y Pablo está aquí citando al profeta Oseas, capítulo 13, versículo 14, aunque Pablo, como está escribiendo en griego, está citando la versión griega en lugar de la versión en hebreo, que dice lo siguiente. Bueno, aquí ya cito la versión en español que está traduciendo la versión en hebreo, perdón. Tendré que librarlos del reino de los muertos, rescatarlos del sepulcro. ¿Dónde está, muerte, tu poder destructor? ¿Dónde tus calamidades, reino de los muertos? Ya no volveré a tener compasión. Lo interesante del contexto del texto de Oseas es que estas preguntas acerca de la muerte y de su poder están formuladas retóricamente para ser respondidas negativamente, como ya hemos visto. No, no los voy, dice Dios, no los voy, referido a Israel, no voy a librarlos del reino de los muertos, rescatarlos del sepulcro, del poder destructor de la muerte. No voy a volver a tener compasión, dice aquí en el texto de Oseas. Es decir, que esas son palabras de juicio y de condena. Sin embargo, cuando Pablo hace referencias aquí, no las hace en ese sentido. Lo que está haciendo es darle un nuevo significado, un nuevo énfasis. La resurrección supone transformar este juicio en bendición. La resurrección supone retrotraer el poder de la muerte. Ese aguijón o ese poder destructor que nosotros, que el pecado, se queda sin efecto. En palabras de Pablo, versículo 56, el aguijón de la muerte es el pecado. Pecado y muerte van de la mano, como poderes que operan en el mundo. Vencer sobre la muerte es vencer sobre el pecado. Versículo 57, pero nosotros hemos de dar gracias a Dios que por medio de nuestro Señor Jesucristo nos concede la victoria. Gracias a Jesús, el Mesías, Dios Padre nos concede la victoria sobre nuestro cuerpo mortal, sobre la muerte misma y sobre el poder del pecado que nos esclaviza. Todo ello conforma la esperanza básica cristiana. Pero esto no solo constituye una esperanza para el futuro, sino que también conforma y configura nuestra forma de vida en el presente. La fe cristiana no es algo que solo que creemos, es algo que vivimos aquí y ahora. La fe es algo vivido porque la fe es fidelidad y confianza en Dios, que reina por medio de Jesús el Mesías en nuestra vida y en el mundo. Pero además esta fidelidad y esta confianza en nuestra transformación y en la transformación del mundo da sentido
a lo que hacemos en nuestra vida diaria. Como dice el apóstol Pablo, para acabar el pasaje, en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estamos llamados a ser firmes y constantes. La vida cristiana no es una cosa pasajera, no es la efervescencia del momento de éxtasis emocional o del chute de adrenalina de una experiencia inducida por los sentidos. Tampoco es una pertenencia o una permanencia volátil. La vida cristiana es una carrera de fondo, un largo camino, y por ello debemos ser firmes y constantes. Por esto también la vida cristiana requiere de un crecimiento. Siempre tenemos la oportunidad de crecer en el Señor un poco más cada día. La meta no la alcanzamos nosotros. El Señor trae la meta a nuestra vida, pero por ello mismo nosotros podemos seguir creciendo. Muchos cristianos han decidido no crecer, han decidido que no necesitan aprender nada nuevo, han decidido que no quieren abandonar un hábito dañino, han decidido que no quieren una amistad nueva, ni una sonrisa nueva, ni un abrazo nuevo, que está bien como están, pero no, nuestro cuerpo no está bien como está. Nuestro cuerpo y nuestra vida requieren de transformación. Esta es nuestra esperanza y eso anima nuestro crecimiento diario. Y finalmente, nuestro trabajo en el Señor no será estéril o en vano, pero no porque precisemos o porque busquemos una recompensa, sino porque todo lo hecho, que sea bueno, bello, justo, verdadero, fiel, amoroso y esperanzado, no se perderá. Al igual que nuestro cuerpo y la creación serán transformadas, también nuestras acciones. Nuestras acciones serán transformadas y su resultado tendrá una pervivencia en el mundo nuevo de Dios. Al principio decíamos que gracias a la gracia de Dios no vivimos del resultado de nuestras acciones. Y es cierto, de nuestras acciones centradas en nosotros mismos. Pero nuestras acciones transformadas por medio del Espíritu Santo, por estar unidos a Jesús el Mesías, esas sí tendrán una pervivencia, tendrán una preservación en el mundo nuevo de Dios. Por último, para finalizar, al igual que Pablo se dirigió a la iglesia de Corinto, permitidme dirigirme de manera más personal a la iglesia de Algeciras. Quedaos con estas palabras del apóstol Pablo, con este llamado a ser firmes y constantes, vuestro trabajo en el Señor y para el Señor. Nosotros no construimos el reino de Dios, porque el reinar es de Dios y no nuestro. Pero nosotros sí podemos trabajar para el reino de Dios. Todo lo que hacemos dentro y fuera de la iglesia, en fidelidad y en confianza en el Señor, es trabajar para el reino de Dios. Y nada de ello será en vano. No temáis, confiad siempre en el Señor. Sed firmes y constantes en Él. Que así sea.